Muy buenos días o buenas tardes, mis queridos internautas, estudiantes de medicina o physician assistants o ah, cualesquiera que sea su concentración, cualquiera que sea su motivo de venir aquí a unirse conmigo en estos repasos. Hoy vamos a discutir microbiología. Microbiología. Vamos al caso número 4, si no me equivoco. Habíamos discutido ya 3 casos. Vamos a hacer hoy el caso número 4. Empezar por el caso número 4. Tenemos una mujer de 49 años de Alabama. Presenta dolor abdominal difuso con cólicos que ha persistido durante los últimos 4 días. No ha defecado desde que comenzó el dolor y ha notado una pérdida de peso de aproximadamente 10 libras, que son unos 4 kilos y medio. Durante el último mes se le realizó una colonoscopía de detección 3 meses antes de la presentación, que fue negativa. La tomografía computarizada, CT scan, del abdomen revela una vesícula biliar inflamada y una masa irregular, mejor dicho, en la segunda porción del duodeno. La muestra de heces fecales revela huevos de superficie rugosa. Los resultados de hemograma completo y de pruebas de función hepática reflejan un recuento de glóbulos blancos de unos 14.000, a 20% eosinófilos, una hemoglobina de 10,2, hematocritos de 31%, recuento de plaquetas de 250.000, albúmina de 3,2 gramos por decilitro, aspartato transaminasa de 29, ese es el AST, alanina transaminasa, la ALT es 27, eh, fosfatasa alcalina 210, bilirrubina total 4%, bilirrubina directa 3,7%. Recuerden, en estos conceptos, aun cuando vayan a tomar sus exámenes, les van a dar una tabla de referencia de los resultados de laboratorio. ¿A qué se refieren los resultados de laboratorio? Las referencias normales. Está en ti saber si están por debajo, por qué están por debajo, si están por encima, por qué. Primera pregunta es: ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Este micrófono sirve? Sí. Eh, la segunda pregunta: ¿qué pruebas se le pueden utilizar para confirmar el diagnóstico? ¿Y cuáles son los tratamientos adecuados para esta afección? En, para contestar la primera pregunta, esto es Ascariasis lumbricoides, un nematodo, un gusano redondo que se encuentra en el sur de Estados Unidos. Fíjense que la pregunta inmediatamente nos dijo de dónde es la dama, de Alabama. Y en climas tropicales. La ascaris o las ascariasis es la infección helmíntica más común en todo el mundo. La eosinofilia es un hallazgo clásico en la infección por estos helmintos y se debe a una mayor necesidad de liberación eosinofílica de la proteína básica principal. ¿Qué pruebas en adición se pueden utilizar para confirmar el diagnóstico, aparte de las heces fecales? La caquita. Al análisis de una muestra de heces muestra huevos con una superficie rugosa y redonda. Y si veríamos esto, se vería de lo más interesante, de lo más cute. Los huevos de la Ascaris en heces y tejidos. Pueden hacer un Google y van a ver a lo que me refiero. ¿Cuáles son los tratamientos adecuados para esta afección?
Al igual que con muchas infecciones por gusanos, por nemátodos, el mebendazol o el albendazol son los fármacos de elección de primera línea y los vendazoles actúan interrumpiendo la síntesis de microlóbulos eh, helmínticos, lo que debilita la estructura celular del helminto y capuz. Segundo caso, caso número 5, desde que nos unimos en nuestro gran repaso. Un hombre de 54 años con antecedentes de fumadera, tabaquismo, nicotina y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, COPD o en buen castellano EPOC, acude al servicio de urgencias por disnea grave. El paciente sufrió una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a llamarle EPOC o COPD, 3 semanas antes del evento actual y lo pusieron en un tratamiento, un régimen de corticosteroides orales en ese momento. Sus síntomas se resolvieron y recuperó su estado de salud habitual hasta hace una semana y media, hasta 1,5 semanas después, cuando volvió a experimentar tos y disnea. Cuando desarrolló hemóptesis, la cosa se pone peluda. Hace una semana se le iniciaron antibióticos empíricos y se le realizó un lavado broncoalveolar que reveló la presencia de hifas septadas ramificadas a 45 grados. Esto es una pregunta clásica del USML. La pregunta principal es cuál es el diagnóstico más probable, seguido por qué es probable que muestre una radiografía del tórax, que va a enseñar una radiografía torácica. El paciente recibe tratamiento con anfotericina B. ¿Cuál es el mecanismo de acción y los efectos secundarios de este medicamento? Eh, los síntomas del paciente mejoran y recibe un alta días después, pero, sin embargo, regresa al hospital 3 meses después con empeoramiento de la función respiratoria, dolor de pecho, disminución de la producción de orina. ¿Podrían estos síntomas ser secuela de la afección que causó su ingreso? La penúltima pregunta, ¿qué población de pacientes está en riesgo de aspergillosis invasiva? Como que ya esta pregunta, la premisa de esta pregunta contesta la anterior. Eh, y la última pregunta, si en lugar de COPD, este paciente tuviera antecedentes de asma grave, ¿a qué tipo de infección fúngica sería más susceptible? Bueno, vamos a la primera. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La hemóptesis y los síntomas pulmonares en este individuo, junto con las hifas aceptadas a 45 grados que se encontraron en el lavado, indican una infección por Aspergillus. Y Aspergillus es una infección oportunista, se aprovecha, secundaria a la inmunosupresión reciente del paciente por el uso de ¿qué? De los corticosteroides. Vamos a asumir que fue prednisone. También se debe considerar la presencia de cándida, pero aparecería microscópicamente como unas pseudohifas y levaduras en quemación. Gemsostain. Now, la mucormicosis se va a presentar con una sinusitis, secreción nasal obscura, casi negra, y puede progresar a hemóptesis
pero los hallazgos del lavado indicarían hifas no septadas ramificadas a 90 grados, no a 45 grados. Y esta infección es más común en pacientes con diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué es probable que muestre una radiografía del tórax? An X-ray, una placa de pecho. Aspergillus puede aparecer como una bola de hongos o una masa pulmonar circular móvil dentro de lesiones cavitales preexistentes. ¿Dónde? Si la radiografía es en el tórax, caramba, en los pulmones. Y esta forma de infección por aspergillus se llama aspergiloma. El paciente recibe tratamiento con anfotericina B. ¿Cuál es el mecanismo de acción de efectos secundarios del medicamento? La anfotericina B actúa uniéndose al ergosterol, que es un componente clave de las membranas fúngicas. ¿Y qué hace? Altera la integridad de la membrana celular. Y sus efectos secundarios pueden ser graves, que incluyen la fiebre, escalofríos, daño renal, hipotensión y arritmias. A veces el remedio es peor que la enfermedad. Pero este grave perfil de efectos secundarios le ha dado a este potente medicamento el apodo de anfoterrible. Y su uso se reserva para infecciones fúngicas graves. Esto nos lleva a la pregunta de los síntomas del paciente mejoran, recibe el alta unos días después, regresa al hospital 3 meses después con empeoramiento de la función respiratoria, dolor de pecho, disminución de la producción de orina, y estos síntomas podrían ser secuelas de la afección que causó su ingreso, pero fijémonos en la discusión de la pregunta anterior. Efectos secundarios de la anfotericina B, fiebre, escalofríos, daño renal, hipotensión y arritmias. Ahora, si el paciente podría estar sufriendo aspergilosis invasiva, que es el invasiva, invasive aspergillosis, que es el resultado de que de la propagación hematógena de su infección a los riñones, el pericardio y otros órganos. ¿Y por qué discuto esta pregunta de esta forma? Porque es fácil invertir la pregunta y decir y tratar de trick you, de que caigas en la trampa de que, él vino 3 meses después por los efectos secundarios de la anfotericina B. No. Eh, si está sufriendo de aspergilosis invasiva, es porque hubo una propagación hematógena de la infección a los riñones, al pericardio, a otros órganos, y esto causa estos síntomas difusos. Sin embargo, como discutí anteriormente, y esto es un asterisco, un paréntesis buenísimo, la toxicidad por anfotericina B también puede causar la nefrotoxicidad, disnea y arritmias cardíacas, y por lo tanto debe descartarse. To play it safe, le vas a cortar la anfotericina B. Claro, después de haberle hecho otras pruebas para confirmar un diagnóstico de aspergilosis invasiva. ¿Qué población de pacientes está en riesgo de aspergilosis invasiva? Los pacientes neutropénicos debido a una neoplasia hematológica o quimioterapia, terapia inmunosupresora, trasplante de órganos sólidos o infección por el VIH, por el HIV. Estos son particularmente, todos estos pacientes son susceptibles a la aspergilosis invasiva. BIN. Si en lugar de Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD, este paciente tuviera antecedentes de asma grave, ¿qué tipo de infección fúngica sería más susceptible? Bueno, la aspergilosis broncopulmonar alérgica es una reacción de hipersensibilidad medida por los inmunoglobulinas E, IgE. ¿A qué? A las esporas ¿de quién? De Aspergillus. Estamos hablando de Aspergillus.
Así que la respuesta inflamatoria hiperreactiva en las vías respiratorias de los asmáticos eh, los predispone al broncospasmo y a la, eh, caramba, broncoespasmos y la neumoconiosis en respuesta a que a una inoculación de esporas de Aspergillus que por lo demás sería benigno. Caso 6, último caso del día. Un hombre de 41 años acude al servicio de urgencias médicas EMS, digo, Emergency Room, la sala de emergencia, quejándose de la aparición repentina de debilidad, náuseas, vómitos y visión borrosa. En las salas de emergencia, estos síntomas son comunes. En la exploración física es el examen físico para ustedes los que son nuevos aquí, presenta pupilas fijas, dilatadas y una disminución del reflejo nauseoso. Cuando se le pregunta, él admite que a menudo come alimentos que él mismo ha enlatado. El paciente es ingresado en el hospital para un seguimiento adicional. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Fíjense que el hombre tiene, el hobby de este individuo es enlatar alimentos él mismo. No confía en las grandes cadenas que enlatan alimentos. ¿Cuál es la patofisiología de esta toxicidad? ¿Qué es la evolución típica en pacientes adultos con esta afección? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de esta presentación y cómo se puede adquirir esta toxicidad? Bueno, el diagnóstico más probable de nuestro amigo el enlatador es botulismo, resultante de la ingestión de la toxina botulínica producida por la bacteria gram positiva y formada por esporas de ¿quién? Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. Y esta pregunta es high yield, de alto reconocimiento. O sea, se supone que sepamos esta materia. ¿Cuál es la patofisiología de la toxicidad? La acetilcolina es normalmente liberada por las neuronas motoras en la unión neuromuscular, donde se une a los receptores muscarínicos en las placas motoras terminales de la fibra muscular. Esta unión despolariza la membrana y posteriormente contrae el músculo. La toxina botulínica se une presinápticamente e impide la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. Y el resultado es una parálisis flácida e incapacidad para contraerse. Y esta unión es irreversible, te llevó el diablo y la formación de nuevas sinapsis tarda aproximadamente 6 meses. Sin tratamiento adecuado, te va a llevar el demonio. ¿Cuál es la evolución típica en pacientes adultos con esta afección? La ingestión de toxinas botulínicas en los alimentos tiende a causar síntomas en un plazo de 12 a 36 horas. Y los primeros síntomas son malestar gastrointestinal, como calambres, náuseas, principalmente calambres acompañados con náusea. No estoy hablando de un dolor abdominal, estoy hablando de calambres. Si a usted le ha dado alguna vez algún calambre, saben de lo que estoy hablando. ¿Quieren experimentar con un calambre abdominal bueno? Cómanse 2 hamburgers, bébanse una soda y un paquete de papitas y tírense a nadar en una piscina. Debido a una disfunción del sistema nervioso entérico o seguido de síntomas neurológicos. Son los síntomas de la contaminación por botulismo. Los primeros nervios afectados son los nervios craneales, los que causan visión borrosa, disminución de los movimientos oculares, disminución del reflejo náuseo
Y la parálisis es sistémica y descendente, o sea, los nervios autónomos también pueden verse afectados, lo que va a provocar ilioparaliticus, retención urinaria, hipotensión ortostática y los músculos respiratorios también pueden verse afectados, lo que requiere atención médica inmediata o si no, you're gonna check out and you're gonna meet Saint Peter. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de esta presentación? Bueno, el diagnóstico diferencial principal incluye el síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis y el síndrome de Eaton-Lambert. A diferencia del botulismo, la parálisis observada en el síndrome de Guillain-Barré se debe a una desmielinización postinfecciosa de las motoneuronas alfa y es ascendente, de abajo hacia arriba. Botulismo de arriba hacia abajo. La infección más común que conduce al síndrome de Guillain-Barré es Campylobacter jejuni, C. jejuni. Qué buen repaso tenemos aquí, coño. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune causada por anticuerpos creados contra el receptor muscarínico de acetilcolina. Los pacientes con esta enfermedad van a presentar debilidad muscular después de un uso muscular prolongado, clásicamente al final del día. El síndrome de Eaton-Lambert, Lambert-Eaton, es un síndrome paraneoplásico de anticuerpos anticanales de calcio que causa una debilidad muscular que mejora con el uso muscular prolongado. ¿Cómo se puede adquirir esta toxicidad? Volvemos al botulismo. En adultos se adquieren más comúnmente por ingestión de toxinas preformadas en alimentos enlatados contaminados, generalmente enlatados caseros, como nuestro querido amigo, que yo espero que después de este incidente se quita del hobby de enlatar comidas y se dedique a algo más sano. En bebés, la ingestión de esporas bacterianas que se encuentran en la miel, por eso que no es bueno darle miel a los bebés, puede provocar una toxicidad conocida como síndrome de debilidad de bebé flácido. No le crean a estos charlatanes que andan por ahí pregonando de que la miel es sana, de que la miel es natural. Sí es cierto, es sana natural cuando es bien cultivada y cuando no se la das a un bebé. Con esto, mis queridos amigos, terminamos nuestra sesión del día, hoy, viernes, octubre 9, 2025, un poco tarde. Estoy haciendo todo esto ahora los viernes, es cuando realmente encuentro tiempo. Así es que nos veremos la próxima semana con nuestro próximo tema. Si les gusta el video, denle like, suscríbanse, repasen, pueden darle rewind cuantas veces les salga. Y el texto que sugiero es First Aid for You, SMLE Step 1. Lo consiguen en online. Yo creo que está gratis, lo pueden conseguir, pero yo no estoy diciendo que lo descarguen gratis. Por Dios, no, no dije eso. Así es que con todo esto nos despedimos hasta la próxima semana y ahora voy para la sesión de preguntas de discusión múltiple y esa va a ser en vivo, que sé que no viene nadie en vivo, pero por lo menos la pueden ver después de la grabación. Nos vemos la próxima semana. Chao.